A veces nos queda eso muy corto, porque a veces lo cantamos, pero en la realidad es otra. Pero cuando cantamos cuánto nos ama Dios, eso es diferente, porque Él sí nos ama con amor eterno. Y le doy gracias a Dios por la pastora María, mi esposa, que desde hace ya casi 50 años, ¿verdad? Dios nos unió. Caminamos juntos, predicamos juntos, compartimos juntos, viajamos juntos. Es muy rara la vez que viaje uno solo. Y hoy 28 de diciembre del 2025, ¿no les parece que llegar aquí es una bendición muy grande? Nos faltan ya solo unos 3 días. Y gracias, mi amada esposita, por estar siempre. Disfrutamos, puedes pasar. Muy agradecidos con Dios. Y le damos gracias a Dios por los pastores de esta casa, Pastora Mere, Pastor Alfonso, sus 2 hijos hermosos también, y a esta preciosa congregación que nos han acogido también para ser una familia realmente en Cristo Jesús. A todos los que estamos aquí esta mañana de este 28, Pastora Mere, estamos aquí en esta mañana y ¿estará bien invitarlos a todos a las 4 de la tarde allá? ¿Sí? A las 4 de la tarde allá los esperamos también, para que conozcan ahí juntos, adoremos a Dios. Ahí enfrente de Combadillo, 4 de la tarde. Pero Avenida Enrique Estrada, número 817. Gracias, Iris. Y personalmente te agradezco, Iris, que quisiste ir a saludar a nuestros hijos. Discúlpanos que tuvimos que salir, pero pues en la otra te vas hasta Estados Unidos. Amén. No sé cuántos saben qué es esto. ¿Cómo se le llama a esto? Llavero. Y un llavero tiene muchas llaves. Y lo traigo a propósito. Aquí traigo las llaves de 2 carros, las llaves de la puerta de un portón. Pero el Espíritu Santo, en estos días donde la gente enfoca un poquito, un poco, más bien, no tanto, porque le dan una vuelta muy contraria a lo que es en realidad la razón gloriosa por la cual nosotros, y en realidad nosotros celebramos el nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? Que Él no comenzó en el vientre de María, porque mucha gente solo conoce a Jesús de María para acá. Y yo no sé por qué razón el mundo cristiano no ha enfocado mucho el mensaje de María, temiendo a que hablar de María es como si le diéramos, mire, hablamos de Pablo, hablamos de Pedro, hablamos de Juan, y otras religiones han resaltado a María equivocadamente, pero ustedes saben cómo la celebran ellos, equivocadamente. Pero nosotros no la celebramos ni verdaderamente. Cuando ella es, querramos nosotros o no, el instrumento que Dios usó por primera vez para unir lo divino con lo humano. Y mientras yo estaba viendo esto, porque hoy no le voy a decir de que si celebra, ya eso está el mundo hasta acá que ya no sabe qué hacer. Yo le voy a hablar del mensaje. Gracias, sí, disculpe, porque sí yo me muevo así poquillo. Pero fíjese una cosa impresionante que yo estaba viendo. El libro de Lucas, desde que yo nací de nuevo, lo he leído
de principio a fin tantas veces. Primero lo leí capítulo por capítulo, luego lo leí versículo por versículo y luego lo leí diligentemente examinando cada versículo. Y ya hace algún tiempo que no daba yo un mensaje así enfocado en el libro de Lucas. Y estos días estaba yo en la noche preparando algo para hablar de esto que quiero hoy compartirles. Pero el Espíritu Santo me llevó por otra área muy diferente que quiero compartirles de todo corazón como un día de agradecimiento a nuestro Dios, porque estamos en el día 28 de diciembre del 2025. Gracias a Dios alcanzamos a llegar. Otros ya no alcanzaron a llegar, como la señora, hay una señora estilista, no es Elvia, es otra señora que me cortó el pelo por casi 30 años. Me cortó el pelo, solo me gustaba como ella me lo cortaba, desde que ella era jovencita. Ayer nos mandó su mamá la noticia, don Moisés, porque su mamá ve las transmisiones, ella es muy católica, tiene un hijo que es sacerdote en Guadalupe, Zacatecas, pero oía las transmisiones cada vez, las veía, perdón. Y me escribe don Moisés, solo le escribo para decirle que Lucía acaba de fallecer el miércoles pasado. Y ayer recibo un mensaje de texto de su hija con el celular que era de su mamá. Lucía tenía una hija única que ya tiene como unos 13 años, pero que la conocimos desde chiquita. Y me mandó un mensaje diciéndome: don Moisés, quizás usted no sabe, pero mi mamá falleció el día de ayer. Estamos comenzando su novenario. Y don Moisés, quiero pedirle que venga al novenario. ¿Y qué creen que voy a hacer? Voy a ir al novenario porque ya hice uno hace algunos años y en ese novenario que hice se convirtieron como 10 personas. Y entonces, gracias a Dios que llegamos aquí, pero quiero compartir con usted como gratitud a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios es. Porque Dios no solo nos ha salvado. Y empecé a leer nuevamente el libro de Lucas, y comencé a leer hace unos 5 días el libro de Lucas. Y me ayudan, por favor, a abrir, es que no puedo abrirla, me ayudan. Y entonces, el capítulo 1 del libro de Lucas, Lucas es un hombre extraordinario, fue un doctor, y entonces, gracias, con eso está bien, gracias mi hermano. Y entonces empecé a leer el capítulo 1 y wow, y capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Lucas es algo extraordinario que nos habla del nacimiento de Juan el Bautista y también nos habla del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Y cuando yo estoy viendo estos 2 capítulos, wow, veo cómo Dios tiene su tiempo y entonces suceden 2 acontecimientos que cambian la historia de la humanidad. Uno es Juan el Bautista y otro es nuestro Señor Jesucristo. En los 2 matrimonios, porque fíjese bien, el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Era un
sacerdote llamado Zacarías, casado con una señora que se llamaba Elizabeth. Los dos, dice la Biblia, que eran de edad avanzada. Nosotros diríamos al estilo de Zacatecas, viejitos. Ya los dos eran viejitos. Y aparte de eso, la esposa de Zacarías era estéril. Diga conmigo, viejitos y estéril. ¿Qué se puede esperar? En lo natural, muy poco. Pero tenían una oración que estaban haciendo los dos hacía muchos años. Wow, y yo digo, qué poderoso es cuando una persona nunca va a parar, aunque parezca que ya no va a suceder, ella se aferra a que va a suceder. Diga conmigo, porque en Dios todo sucede. Si somos perseverantes. Y sucede entonces que a Zacarías, en ese tiempo eran muchos sacerdotes, dicen que algunos sacerdotes nunca les tocaba oficiar, a otros quizás una vez al año y a otros a nada, pero en esas suertes que echaron, dice que le tocó a Zacarías ofrecer el incienso en el templo. Diga conmigo, pero era el tiempo de Dios. Era el momento que Dios tenía para ese incienso. Porque ellos nunca pararon de orar. ¿Saben cuál era su oración? Ayúdenme los que han leído el libro de Lucas. ¿Saben cuál era la oración de Zacarías y de Elizabeth? Bueno, grábeselo o escríbalo. Señor, danos un hijo. Señor, queremos un hijo. Un hijo. Y mire, porque luego voy a ir al punto. Solo esta es la introducción, para ir al grano. Fíjese bien. Cuando Zacarías estaba oficiando la hora del incienso, se le aparece un ángel. ¿Cuántos creen en el ministerio de los ángeles? Levánteme la mano. ¿Cuántos creen en el ministerio de los ángeles? ¿O se acabaron los ángeles? No, hay miles y miles y miles y miles de ángeles. Ellos no cesan de dar gloria a Dios. Y entonces le dice a Zacarías, cuando se le presentó, yo no sé por qué sucede siempre esto, dice que Zacarías tuvo temor. Y entonces el ángel le dice, tu oración ha sido contestada. Dale un aplauso al Señor. Tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y no solo le dijo va a tener un hijo, le dijo su nombre será Juan. Elizabeth quiso ponerle otro, o no, más bien Zacarías quiso ponerle otro nombre, pero Elizabeth, no, se va a llamar Juan. Y entonces queda embarazada Elizabeth, pero ¿sabe qué pasó? Escuche, porque lo que le voy a compartir, este año tiene que terminar en su vida, en la vida de cada persona, y tiene que haber un cambio radical en usted y no ser el próximo año el mismo, sino que tiene que ir habiendo un estado de crecimiento espiritual que nos vaya asemejando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si no, pasará el tiempo, y si nuestra vida no ha cambiado, entonces algo está pasando. Y entonces, qué impresionante. Pero mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso, dice que no creyó. Dijo, ¿cómo me dices esto si ya mi esposa
No sé si él de coraje dijo es una vieja, o dijo y además de vieja es estéril. ¿Cómo me dices que va a tener un hijo? Y dice que no creyó. ¿Alguien me puede ayudar un poquito? ¿Qué le pasó ahí a Zacarías por no creer? Quedó mudo. Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué quedaría mudo? ¿Alguien se imagina por qué quedaría mudo? Bueno, por incrédulo, pero, ¿sabe? Yo me puedo imaginar, dijo, te voy a dejar mudo para que no le metas esa duda a todos los que están a tu alrededor, porque entonces mejor te quedas calladito. Porque la incredulidad frena lo que Dios hace. Cuando uno, es más, si usted no me lo quiere creer, la incredulidad es un freno tan fuerte que dice la Biblia que un día Jesús iba a hacer muchos milagros y sanidades, pero cuando llega a ese lugar dice que quedó pasmado por la incredulidad de ellos. Y miren lo que dice, y no pudo, no es que no quiso, y no pudo hacer milagros ahí, porque la incredulidad frena los milagros. Y es por eso, no sé si usted se ha fijado, que hoy hay mucha incredulidad en muchas personas. Hay tanta incredulidad que dicen, es que esas cosas ya no son para este tiempo. Esas fueron para aquel tiempo. Pero ¿cuántos creen que hoy Dios es el mismo ayer y por los siglos de los siglos y que Él puede seguir haciendo cosas grandiosas? Amén. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso y un grito de júbilo, dígale, yo lo creo. Ahora, porque cuando una persona no cree, no solo se afecta personalmente él, sino que afecta a los demás, porque dice que afuera del templo donde él estaban esperando lo que saliera, y cuando Zacarías no salía, los que estaban afuera se estaban desesperando y decían, ¿por qué no sale Zacarías? Algo ha de estar pasando. Escuche, iglesia. Una iglesia muda, una persona muda, se ve mejor así porque lo que va a hablar son puras tonteras. Hasta que sucedió lo que Dios les dijo. Y mire que quedó embarazada, pero mire lo que sucede inmediatamente. Creo que María y Elizabeth eran familiares, pero no se habían visto y ya había 6 meses de embarazo en Elizabeth. Y ya Elizabeth sabía que María también quedaría embarazada sin que nadie se lo dijera. Así hace Dios las cosas. Y entonces, cuando llega el ángel, miren nada más por eso, hoy yo le digo, tenemos que hablar de María, no para adorarla, no estoy hablando de una estatua, no estoy hablando de una imagen, estoy hablando de María, la madre de Jesús. Porque cuando llega el ángel le dice, hoy Dios te salve María, muy favorecida has sido. El Señor es contigo, vas a tener un hijo. Y dice que la sombra la abrazó, vas a tener un hijo. Y también le dijo, porque Él salvará al mundo. Y luego vemos a María con Jesús fiel. Estuvo en las bodas de Caná. Y ella diciéndole, Jesús, se acabó el vino. Jesús le dice, ¿y a mí qué? Y María dice, hagan todo lo que Él dice que hagan. Amén. Luego vemos a María también cuando crucificaron a Jesús. ¿Quién estaba ahí? Estaba María, la madre de Jesús, y las otras Marías. En el aposento alto, ¿quién estaba esperando la venida del Espíritu Santo? Estaba María, la madre de Jesús, los apóstoles y otros cuantos. Entonces, ¿qué bendición fue dice la Virgen, porque no es porque era inmaculada, sino porque era una señorita, era una jovencita que no había conocido, una señorita que no había estado con un hombre teniendo relaciones, era una virgen y por eso se le llamó virgen. Y entonces nosotros
podemos decir que Dios, muy favorecida. Pero voy al punto. Ahora sí quise decirles esto, porque este año que ya está por terminar, preciosa iglesia de Viña Centro, sé que vamos avanzando, pero escuche esto, estamos adorando a Dios aquí. Pero ¿cómo es usted en su casa? ¿Cómo vive con su familia? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a sus trabajadores? ¿Cómo trata a sus vecinos? ¿Qué relación tiene usted con ellos? Porque Dios, escuche, se estará reflejando en eso de una manera extraordinaria. Y ahora sí voy al punto. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Tengo algunas 3 palabras que quiero compartir con usted, que el Espíritu Santo las puso en mi corazón mientras leía el capítulo 1 del libro de Lucas. Y lo voy a ir leyendo desde versículo 1. Si lo van poniendo ahí en la pantalla, está bien, para que lo vean. Pero quiero que empecemos. Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Está escribiendo Lucas. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Escuche, Lucas está escribiendo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y el Espíritu Santo me detuvo ahí en esa palabra y la grabó en mi corazón. Porque miren, lo que pasó es que sin estar recitando y tratando de memorizar este versículo, el Espíritu lo puso en mí y se lo puedo recitar de memoria tan fácil a mi edad de 67 años, perdón, no 70. Pero cuando el Espíritu Santo la pone y entonces dice las cosas que son ciertísimas y el Espíritu Santo, lo digo con mucho respeto y lo voy a decir con mucho respeto, pero admiro mucho al pastor Aguirre. Escúcheme, porque hoy se habla de cualquier cosa que no son ciertísimas. De verdad. ¿Cómo necesitamos? Mire, por eso yo estaba viendo un reportaje de que están surgiendo más denominaciones que gente cristiana. Cada quien dándole su punto a lo que piensa. Y Lucas está diciendo, he estado, mira, de las cosas que se han estado poniendo en orden, de las cosas que son ciertísimas, y el Espíritu Santo me mostraba lo siguiente: cómo hoy necesitamos ocuparnos de tener la certeza de que estamos enseñando la verdad, de las cosas que son ciertas. ¿Sí? Amén. Y Lucas, este hombre, el Espíritu Santo, porque hoy hay tanta información de cosas que no son ciertas, que la gente se las cree. Mire, igual, quizás aquí no hay, pero hace unos 2 días alguien me dice, Pastor Moisés, ¿sabía usted que eran 3 magos del oriente los que vinieron a ofrecerle a Jesús oro, incienso y mirra? ¿Cuántos magos eran? ¿Cuántos? Pero me dijo, mire, dice, eran 3, es más, hasta tiene nombre, pastor. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aunque usted no lo crea, eso se encuentra en la vida de mucha gente que se reúne en algún lugar.
Aquí en Viña no, porque les han enseñado. Pero le digo, oye, ¿de dónde sacas que eran 3? Pues pastor, es que trajeron oro, incienso y mirra. Eran 3. No. Cuando yo estuve investigando esto, me sorprendí que era una caravana que venían trayendo 3 presentes, pero no eran 3 personas. Traían oro y no traían cajitas así de oro. Investíguenlo. No traían regalitos de incienso ni de mirra. Era una caravana cargada. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es digno de que se le ofrezca lo mejor de lo mejor de lo mejor. Oro como rey. Amén. ¿Incienso para qué? Ayúdenme. Y la mirra para su cuerpo, que era lo que iban a hacer las Marías cuando iban al sepulcro. Y entonces diga conmigo, no eran 3, era una caravana. Tremendo. Eso es nada más un poquito de tantas cosas. Eran 3 magos, ¿no? Era una caravana. Elvia, ¿quién le dijo a los magos que Jesús había nacido? Magos no se traduce como esos que hacen magia, no, magos eran astrólogos, que sabían, conocían el movimiento de las estrellas. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién les habló de Jesús? Miren lo que puede pasar. ¿Quiénes sí debían de estar al tanto? Los judíos, los eruditos de las escrituras. Ellos tenían las profecías de primera mano. Ellos sabían, mire, ya Isaías ya les había dicho en sus profecías, porque he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Esa profecía ya se las había dado Isaías. Y el principado sobre su hombro. Ya Isaías les había dado todas las profecías, pero los que debían saber nunca se dieron cuenta, porque ellos ya no estaban interesados en las cosas que son ciertísimas, estaban interesados en sus tradiciones. Y cuando yo estaba investigando de dónde venían estos magos, ¿sabe en qué venían, mi hermano? En camellos. No había aviones, no había helicópteros, no había jets, no había ni tren ni camiones. Venían en camellos, cargados con 3 presentes. Y sabe lo peor, cuando ya mi corazón dije, Dios, no puede ser con lo que hoy pasa, porque hoy tenemos todas las comodidades. Y a veces decimos, es que me queda muy lejos Villa Centro. Escuche, usted se va a sorprender. Dicen los historiadores que tuvieron que caminar más de 1000 kilómetros en camello cruzando el desierto. ¿Se puede imaginar más de 1000 kilómetros en camello? ¿Cuántos días? ¡Wow! ¿Qué? Me impresiona porque digo, Dios, de verdad, hoy lo tenemos absolutamente todo. Todo. Tenemos calefacción, aire acondicionado,
bancas que no nos calen acá atrás, y sillas y todo. Y los que estaban tan cerquitas, Iris, allí no se dieron cuenta. Qué tremendo. Por eso hoy Lucas dice de las cosas que son ciertísimas. Hoy tenemos que ocuparnos de transmitir las cosas que son ciertísimas, no filosofías de hombres, ni pensamientos de personas, porque puede suceder que haya personas muy educadas, bien filosóficas para hablar, pero no tienen la verdad cierta como la debemos tener aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Para este año Dios nos sigue diciendo, ocúpense de las cosas que son ciertísimas, de aquello que es Dios, de aquello, y puedo añadirle más, pero voy a la siguiente. Sigue diciendo Lucas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Diga conmigo, ministros de la palabra. Y si el Espíritu Santo a usted le está revelando qué es ser un ministro de la palabra, me pongo yo a mí primero y digo, Dios, ayúdame. Porque no quiero dedicar el resto de mis días a entretener a las personas con lo que yo pienso que es. Quiero ser un ministro de la palabra. Eran ministros de la palabra. Y no me refiero a un título académico. Yo respeto eso. Me refiero a aquellos hombres y mujeres. ¿Qué es ser un ministro de la palabra? Se lo voy a decir en 3 ejemplos. Un día, Pedro y Juan iban al templo para que vean la diferencia entre un predicador que emociona y un ministro de la palabra. Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. No, te estamos hablando del ministerio de la palabra de Dios. Y en la puerta de la hermosa estaba un cojo que lo ponían ahí para que pidiera. Mire, yo digo, qué tremendo. No lo ponían ahí para ver quién llegaba y orara por él y lo sanara. No lo ponían ahí para ver quién le ayudaba y le decía, mira, los religiosos se habían metido tanto en su tradición, en su legalismo, pero Pedro y Juan estaban regresando después del Pentecostés como ministros de la palabra. Y aquel cojo extendió su mano y Pedro y Juan no le sacaron la vuelta. Se acercaron ahí y lo primero que dijo Pedro, míranos a nosotros. Escuche, en inglés dicen listen to me, allí están muchos que hablan inglés. Escuche, ¿no ha oído usted a gente cristiana que le dice a otro, no te fijes en mí? No te fijes en mí, fíjate en él. Y digo, qué error. A Dios no lo van a poder ver si no es a través de nosotros. No hay otra manera. Dios no tiene otro medio de que lo conozcan sino a través. Por eso Pedro le dijo, no le dijo, mira, no te fijes en nosotros. No. Míranos a nosotros. Qué bueno que cuando usted le dice a sus hijos, mire, míranos a nosotros, a sus trabajadores, mírame a mí. No le digas, es que yo estoy muy... No, mírame a mí, míranos a nosotros.
Y se fijan qué bonito es trabajar en equipo. Tampoco Pedro dijo, mírame a mí, mira a nosotros, eran dos, era un equipo. Y entonces dice la Biblia que aquel hombre se quedó fijamente mirándolos. Y Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, ministerio de la palabra. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Se fija una cosa, no le dijo, lo que sé, te doy. Porque hoy muchos de nosotros solo damos lo mucho que sabemos y sabemos tanto que nada funciona. No tengo plata ni oro, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. Voltea con el que está a su lado y dígale, ¿qué tienes tú? ¡Wow! No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Ayúdenme. Con un aplauso, ¿qué tenían? Diga, tenían poder y tenían autoridad de Dios, ¿verdad? Lo que tengo te doy. Habían salido del aposento alto llenos del Espíritu Santo. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y no metió la mano a la bolsa. En el nombre de Jesucristo. Y en ese momento el Espíritu Santo me reveló algo, Pastora Mere y gente. El Espíritu Santo me enseñó algo. En el nombre de Jesucristo, wake up, levántate. Y en ese momento el Espíritu Santo me enseña algo que yo no tenía tanta lucidez sobre lo que es el nombre de Jesucristo. Y empecé a buscar en la palabra de Dios y encontré que Jesús dijo por primera vez, hasta hoy no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y se os dará. Amén. Y que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, se haga en el nombre de Jesucristo, no en cualquier otro nombre, porque solo en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuánto lo creen? Y Dios me reveló la grandeza del nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, levántate. No le dijeron levántate y salta, pero el milagro hizo algo diferente. Levántate y anda. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se levantó el cojo? ¡Wow! Qué bueno que se haya mucha gente que se despierte. Ve. Dice que se levantó saltando, brincando. ¿Cómo no? Pues si no podía. Y alabando a Dios. Y no se fue a su casa en ese momento. No le dijo a Pedro y a Juan, gracias por esto que han hecho en mí. No. Entró con ellos al templo. Diga conmigo, ¿en qué problemón los metió a los apóstoles? Porque las verdaderas cosas que hace Dios, a veces le llamamos, mire, yo estoy harto de eso, que a todos los problemas que nos vienen, digamos, es que vamos a orar porque el diablo. No, señores. Cuando algo grande sucede y se provoca eso, los metió en un lío grandísimo, porque en el templo era todo pero tan litúrgico. Imagínense a los sacerdotes, escribas y fariseos ahí leyendo las escrituras, pero tan solemnemente, y este cojito se levanta brincando, saltando y alabando a Dios. Yo creo que Juan y Pedro le oyen, ¿en qué lío nos has metido? ¿Sabía usted que cuando Dios hace cosas así, no le eche la culpa al diablo en lo que vas, porque ahí siempre hay una del enemigo? Vea la historia y va a ver que los amenazaron. No les quedaba otra, los amenazaron. Pero Pedro y Juan dijeron, es menester obedecer primeramente a Dios. Antes. No sé si usted sabía que cuando comienzan a suceder cosas de ese tamaño,
vamos a tener serias circunstancias, pero no son para destruirnos, sino son para que el nombre del Señor sea glorificado. Wow, mire, escuche esto, escuche. Y el Espíritu Santo me decía: Moisés, por favor, solo habla del ministerio de la palabra. No hablo de títulos, hablo de que cada persona que ha nacido de Dios sea un ministro de la palabra. Es más, lo digo con mucho respeto, si esto sucede, ni siquiera estaríamos formando equipos que lo hagan, porque cuando está el ministerio de la palabra, el Espíritu Santo te mueve a hacerlo con autoridad. Ahora yo les pregunto a los de acá, ¿creen que Dios puede todavía levantar un cojo? Levántenme la mano, ¿cuántos creen que Dios puede levantar un cojo? ¿Y a una coja? ¿También? ¿También? Wow, qué tremendo. Sigo y ya casi, solo, pero esto el Espíritu Santo, Moisés, este año, enseña las cosas que son ciertísimas. Dedícate a predicar las cosas que son ciertísimas. Y que seas un ministro de la palabra. Y luego viene lo que sigue. Verso 3. Dice Lucas: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Y de veras, les hablo de mí. Ahí Dios me tumbó la vaca sagrada. Que bendigo la vida de aquellas personas que son diligentes. Fue la otra palabra que Dios me habló. Diligencia. Cómo Dios hoy está formando un equipo en su iglesia de todos sus hijos, como lo que dice Lucas. Después de ser investigado con diligencia. Y rapidito el Espíritu Santo, mire, ya hacía tiempo que yo no hacía esto, pero el Espíritu Santo me puso a investigar con diligencia, a investigar diligentemente, y encontré todos estos versículos de la Biblia que hablan de diligencia. Digo, wow, Señor, qué importante es ser como Lucas, diligentes. Y hay tantos, y solo les voy a leer unos dos. Deuteronomios 4:8, 4:9, me lo ponen ahí para no estar buscando. Deuteronomios 4:9. ¿Sí? Miren lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma ¿con qué? Con diligencia, el que sigue, lo que sigue. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Diga conmigo, diligencia. Hoy Dios necesita hombres y mujeres diligentes en cómo leen la palabra de Dios, diligentes en cómo enseñan la palabra de Dios, diligentes para no olvidarse de lo que Dios ha hecho. Y hay muchos versículos, pero solo usted los va a ir a buscar. Solo me impresionó otro que dice el apóstol Pablo, que dice, en lo que requiere diligencia, ayúdenme. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo en Romanos, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo
al Señor. Y hay Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entonces yo en el español busqué la palabra contraria a diligencia. No sé cómo se le llama a ese verbo. O sea, diligencia, lo otro. Sí, pero hay una palabra clave que en español se dice, discúlpenme, no la tengo, pero solo es negligencia. Y miren lo que le dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Volté con el que está a su lado y dígale, no perezosos. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, lo contrario a diligencia es perezoso, negligente. Y la Biblia nos dice en el libro de Proverbios o de Eclesiastés, ayúdeme, donde dice así la palabra de Dios: miren a la hormiga, oh perezosos. ¿Cuántos conocen la hormiga? ¿Cuántos conocen una hormiga? Miren a la hormiga, oh perezosos, miren a la hormiga como no tiene capitán, ni tiene jefe, ni quien le diga. Y no sé si alguna vez usted se ha puesto, estaba yo en la escuela teológica en Tepic, Nayarit, y nos estaban enseñando esa materia, y un día me voy y voy caminando y debajo de un árbol veo un caminito bien delgadito que parecía un hilito. Y entonces era un caminito de hormigas. Y me voy siguiéndolo. ¡Wow! Pero qué rápido caminan estas hormiguitas. Unas van, otras regresan. Pero van cargadas. Dicen que la hormiga es el animalito que carga más en su cuerpo de lo que pesa ella. Y entonces voy y veo que llega allá a un lugar y entra y deja lo que traía y se regresa. Y yo la vengo siguiendo otra vez y luego de regreso. Pero wow, muy rápido. Y me recordé, mira a la hormiga, oh perezoso, que no tiene capitán ni jefe, pero mira cómo hace su trabajo. Y entonces iba la hormiguita bien cargada con una basurita aquí, y entonces quise ser travieso, hermano Héctor. Y entonces iba tan rápido, pero tan rápido, y entonces yo agarro un palito chiquito y lo atravieso en el caminito donde iba a pasar. Dije, a ver qué hace. Wow, ¿cómo me enseñó eso? Y desde entonces dejé la pereza y me puse a ser diligente. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Le atravieso la basurita. Pensé que la hormiguita le iba a sacar, como le hace el perezoso, a esa chamba. ¿Se han fijado que el perezoso le saca a esas chambitas? Pero mire, escúcheme. Y por eso Dios está preparando un grande grupo de hombres y mujeres que sean diligentes. Llega la hormiguita donde yo le atravesé y mire lo que hace. Sale del camino, deja su basurita acá a un lado del camino y se regresa a donde yo le puse la basura atravesada, se regresa y la agarra y la hace a un lado, se regresa otra vez y toma su basurita que llevaba, su comidita, y sigue su camino. Digo, wow. Y se fijan, dice, porque ella se prepara para el tiempo de frío.
así dice la Biblia, se prepara para el invierno. ¿Y cuántos de nosotros hasta que llega el invierno compramos las chamarras? Ya cuando no hay. Y bien caras. Y así, por eso, diga conmigo diligencia. Se los digo de corazón. Cuando yo salí de la escuela, dije, yo tengo que aprender algo grande de esto. Tengo que ser diligente. Y se los digo como testimonio. Y hoy ver a mis hijos, igual a mis 4 hijos, que con tanta diligencia hacen sus trabajos y cómo Dios los está prosperando. Por ejemplo, usted nunca me va a ver ni a María, ni a mí, a la pastora María, a mí, levantarme a las 10 de la mañana, ni a las 9 de la mañana siquiera. Aunque me desvele hasta la 1 de la madrugada, yo no le aguanto solo hasta máximo a las 8. Mi esposa menos, ¿verdad? Ella, yo 8 y ella 6. Diligencia, diga conmigo, diligencia. Y entonces hoy Dios está preparando una iglesia diligente para seguir haciendo el trabajo que se requiere en la obra de Dios y en todo lo que abarca el asunto familiar, ministerial y de trabajo y etcétera. Y entonces diligencia está llena la palabra de Dios, ¿verdad? Para que seamos una iglesia diligente. Y termino con estas 2 cosas. Termino con esto. Lucas, allí sigue diciendo en el verso 3, dice, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Wow. Oh, excelentísimo Teófilo. Con todo el amor de nuestro corazón, preciosa iglesia, el Espíritu Santo me llevaba a esto. Lucas, un hombre diligente. Por eso el libro de Lucas es extraordinario. Cómo narra él la historia de Jesús. Marcos lo hace. Mateo también. Juan también. Pero Lucas le da un tinte extraordinario. Y entonces el Espíritu Santo me decía, mira Moisés, un hombre diligente. Lucas, escribiéndole y dedicándole su libro a un hombre excelente. Oh, excelentísimo Teófilo. Póngase de pie y diga conmigo la excelencia. Póngase de pie. Diga, la excelencia hace la diferencia. No sé, pero yo quiero estar, digo Señor, con gente diligente. Quiero ser enseñado por gente diligente. Pero también quiero estar con gente excelente. Un hombre diligente escribiéndole a un excelente. Oh, excelentísimo Teófilo. Pero no sé si usted se ha fijado que la excelencia y la mediocridad chocan. Si usted es excelente y anda con gente mediocre, hasta lo van a hacer pasar algunos problemas porque piensan que usted no. Un hombre excelente. Y fíjese, lo que más me sorprende es que muy pocos nosotros hablamos de Teófilo. La excelencia hace la diferencia en todo. En su negocio, en su relación, en su trabajo, en la congregación. La excelencia
hace que una persona, y la excelencia no surge solo así. Un hombre diligente ande con hombres de Dios que sean diligentes, que se dediquen a hablar las cosas que son ciertísimas. Y se la dirige a un excelente llamado Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Y para los que no saben, para los que saben también, luego Lucas escribe otro libro llamado el Libro de los Hechos. Y también se lo dedica a Teófilo. Este año 2025 es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Mire, qué impresionante es cuando vemos los resultados. Y yo le preguntaba a Dios, pero ¿cómo un inteligente le escribe? ¿Cómo se hace un hombre inteligente y cómo se hace un hombre excelente? Y la palabra clave está en el verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para ser un hombre diligente, unido con una excelencia que haga la diferencia, tengo que tener la osadía de tener quien me instruya. Una persona que no permite la instrucción está destinada al fracaso. Se fija usted, y si salimos de esa cultura, les digo que en Estados Unidos los americanos tienen la cultura de que cuando compran un aparato eléctrico, un refrigerador, una lavadora, un teléfono, un televisor, antes de conectarlo, lee las instrucciones. Y al menos, para no ofender a nadie, en mi pueblo compramos un televisor. Las instrucciones las echamos a la basura y conectamos el televisor. No sé si usted está formado en la misma escuela, pero en mi pueblo sí le hacemos. Hasta que se quemó el aparato o no quiere funcionar, estamos buscando las instrucciones. Me llenó el Espíritu Santo de algo tan grande que digo, gracias Dios, porque el 2026 será un año extraordinario, porque diga conmigo, inteligencia, excelencia, bajo la instrucción de hombres que saben, entonces nos llevan a ver la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Pastora Mere y Pastor Alfonso. Gracias, preciosa iglesia. Pero quise compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mí, porque estamos a punto de, ya cuántos, solo 3 días para empezar el año 2026, y que empecemos siendo diligentes, excelentes, con la instrucción. Pastora Mere, pase, levante sus manos y solo denle gracias a Dios mientras pasa la Pastora Mere. Y si Dios puso algo en usted con esta palabra, dele gracias a Dios por esta casa. Gracias a Dios porque lo que veo, Dios, es a través de lo que en esta casa se está haciendo. Seguimos creyendo que tú tienes para esta temporada un tiempo extraordinario para llevar a tus hijos a esto, para tener una temporada nueva en este 2026 donde la gloria postrera será mayor que la primera. Levante su mano derecha. Quiero hacer una oración de mi espíritu por usted, de mi corazón. Padre,
Ahí está, Señor, cada persona. Ahí está, Señor, cada niño, cada adolescente, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio. Que nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Gracias por cada matrimonio, Señor, para que la diligencia nos lleve a avanzar en medio de la adversidad, podamos ver la gloria de Dios. Y que cuando estemos atravesando alguna circunstancia difícil, lo hagamos con excelencia, creyendo que tú cumples fielmente tu palabra, de que no nos dejarás ni nos desampararás. Si hay alguien, Señor, que estuviere al borde por una enfermedad de desvanecerse, que se levante, porque la diligencia le dice: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios y recibirás tu paz y tu sanidad. Que en este 2025 que estamos por terminar, Padre, nos demos cuenta que estamos vivos y es una gran oportunidad para seguir avanzando junto con todos esos hombres y mujeres que te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por la pastora Mere, y que ella siga, Señor, avanzando con esa habilidad que le has dado para seguir estableciendo tu reino junto con su equipo y la preciosa congregación que le has puesto a pastorear. Y juntos, Señor, establecer tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastora.